En este video hablaremos de Colombia, con una mirada crítica al impacto del narcotráfico en el país, su relación con el poder y las consecuencias de un Estado que en muchos territorios ha cedido el poder al crimen organizado. Colombia entre el narcotráfico y el narcoestado. Raíz del problema. Desde hace más de 5 décadas, el narcotráfico no solo ha sido una fuente de violencia en Colombia, sino el eje oculto que ha moldeado la economía, manipulado la política y marcado profundamente la historia de nuestro país. Aunque muchos identifican a Pablo Escobar como el origen del problema, lo cierto es que fue apenas un síntoma de un Estado ausente, incapaz de ofrecer alternativas reales a su población. Hablar de narcoestado no es exagerar cuando el crimen organizado no solo corrompe a funcionarios, sino que decide leyes, financia campaña y controla territorios completos. Economía infiltrada por el narco. La economía colombiana ha sido infiltrada por el dinero del narcotráfico desde los años 70. Miles de millones de dólares provenientes de la cocaína han sido lavados a través de la construcción, la ganadería, el comercio e incluso en entidades bancarias. En los momentos más críticos de la economía, como en la crisis de los años 80 y 90, fue el dinero sucio el que paradójicamente mantuvo la liquidez en muchas regiones del país. Los nuevos ídolos no eran emprendedores, ni académicos, ni empresarios, eran pseudoempresarios, narcos que construían imperios desde la ilegalidad. Pobreza estructural, carne del cañón del negocio. La pobreza estructural ha sido un combustible fundamental para este fenómeno. En zonas donde el Estado nunca llegó con salud, educación o carreteras, la cocaína se volvió la única opción de supervivencia para miles de campesinos. El campesino cocalero no es un criminal, es una víctima empujada por un negocio ilegal por el abandono estatal. Donde no hay Estado, manda el narco. Problemas políticos y sociales. Una crisis de doble cara. El narcotráfico convirtió a Colombia en un país fracturado desde adentro y señalado desde afuera. A nivel interno, corrompió la política, debilitó la justicia y profundizó la desconfianza ciudadana. Millones fueron desplazados, miles reclutados y la violencia se volvió norma en muchas regiones. Externamente, el país fue reducido a una sola etiqueta: productor de cocaína. La guerra contra las drogas, liderada por Estados Unidos, impulsó una estrategia militar que no solucionó la raíz del problema: pobreza, abandono y desigualdad. Colombia terminó entonces atrapada entre la presión internacional y un pobre Estado incapaz de garantizar la justicia social. La apertura económica y el Tratado de Libre Comercio. El narco también se globalizó. La apertura económica de los años 90, impulsada por el gobierno de César Gaviria y profundizada por gobiernos posteriores, en conjunto con Estados Unidos, prometió modernizar la economía colombiana, aumentar las exportaciones y atraer la inversión extranjera. Sin embargo, esa apertura también fue aprovechada por el narcotráfico para legalizar sus dineros y expandir sus redes de operación. Con la firma de tratados de libre comercio, como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, firmado bajo el gobierno de Álvaro Uribe y ratificado durante el mandato de Juan Manuel Santos, se abrieron nuevas rutas comerciales. Pero no solo para los productos legales, también para la cocaína, que ahora podía moverse más fácilmente camuflada entre exportaciones legales, como flores, café, textiles y frutas. El comercio internacional sirvió como un canal de lavado a gran escala. Empresas fachada, facturación falsa y sobrecostos en exportaciones e importaciones fueron parte del mecanismo mediante el cual los narcos convirtieron millones de dólares ilegales en capital limpio. Mientras el Estado celebraba los logros de la apertura, el crimen organizado la usaba como plataforma para globalizar su operación. Además, la apertura destruyó industrias nacionales que no pudieron competir con productos subsidiados del extranjero. Miles de campesinos y pequeños productores perdieron sus medios de vida
y en regiones enteras la única alternativa viable fue el cultivo de coca. La apertura económica, sin acompañamiento social ni protección efectiva del campo, terminó fortaleciendo indirectamente la economía del narcotráfico. Así, el mismo modelo que se vendía como progreso también funcionó como un canal para legalizar los capitales sucios y expandir la influencia del crimen organizado en la economía global. Ventajas comparativas, cuando la teoría justificó el abandono del campo. La teoría de las ventajas comparativas, formulada por David Ricardo, sostiene que cada país debe especializarse en producir lo que hace de forma más eficiente y comercial con el resto. En Colombia, esta idea fue adoptada con entusiasmo en los años 90, como la base de la apertura económica, promovida por el gobierno de César Gaviria. Según los tecnócratas, Colombia debería integrarse en los mercados globales, importar bienes manufacturados más baratos y concentrarse en sectores donde supuestamente tenía ventajas, productos agrícolas de exportación como flores, café y banano. Pero la realidad fue más cruda. La apertura arrasó con industrias nacionales, que no pudieron competir con productos importados subsidiados de países más desarrollados. Miles de campesinos vieron desplomarse los precios de sus cultivos tradicionales, mientras los subsidios del agro eran recortados. La promesa de eficiencia se tradujo entonces en desempleo, informalidad y abandono del campo. En ese vacío, la coca ofreció una ventaja real. Tenía compradores asegurados, precios estables y logística criminal eficiente. Así, el modelo de comercio basado en ventajas comparativas, aplicado sin considerar la desigualdad estructural del país, empujó a miles de familias a depender de la economía ilícita. Mientras se abrían los mercados, se cerraban las oportunidades legales. Los tratados de libre comercio posteriores, inspirados en la misma lógica, lo único que hicieron fue profundizar esta tendencia. Y el narcotráfico, lejos de ser una distorsión externa, se convirtió en una respuesta interna a un modelo que desprotegió a los más vulnerables del país. Hemos venido a realizar nuestro programa número 14 de Civismo en Marcha. El narcotráfico y la política. El terreno político del narcotráfico ha logrado una de sus mayores conquistas. Esta es infiltrar el poder. Esta infiltración no solo ha comprometido a funcionarios de bajo nivel, sino que ha alcanzado a las más altas esferas del Estado, desde los concejales hasta los presidentes. Ha habido casos en los que el dinero de los carteles no solo ha financiado campañas políticas, sino también ha comprado decisiones, favores y estrategias que afectan el rumbo de nuestro país. El caso 8000 es quizás el ejemplo más emblemático de la penetración criminal en la política colombiana. En este escándalo se demostró que el cartel de Cali financió una campaña presidencial, evidenciando cómo el narcotráfico no solo busca acumular poder económico, sino también influir directamente en la estructura de un gobierno. Mujeres que no obedecían sus órdenes las condenaban a trabajos forzados en sus campamentos y las calveaban para el escarnio público. Diana Salinas. Silvia, una de las víctimas y un paramilitar aseguran que el alcalde que se va a posesionar en Puerto Gaitán era quien escogía a las castigadas y quien le recomendó el castigo a los paramilitares. Años después, el escándalo de la parapolítica reveló un esquema aún más complejo y estructural. Decenas de congresistas fueron vinculados con grupos paramilitares, financiados por el narcotráfico. Este episodio mostró el crimen organizado, no solo en la filtrada, sino que también legislado a través de sus aliados políticos, moldeando leyes y decisiones a su favor. En Colombia el crimen no solo influye, legisla, controla territorios, financia campañas y en muchos casos define el rumbo de la política nacional. Esta situación deja en evidencia la fragilidad del Estado frente a sus estructuras criminales, que bajo disfraz de actores políticos terminan imponiendo su propia agenda. La desigualdad social. Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina, y esta desigualdad no solo económicamente, sino que también territorial, educativa, étnica y de clase.
Mientras en las grandes ciudades uno de los pocos acumulan riqueza, millones sobreviven en la periferia sin acceso a la salud, la educación de calidad ni un empleo digno y estable. Este desequilibrio estructural ha sido el mejor aliado al narcotráfico. En zonas rurales olvidadas por el Estado, donde la escuela más cercana está a kilómetros y el centro de salud no tiene médicos, la cocaína no es una relación criminal, es una salida económica de muchos. En los barrios marginales la juventud sin oportunidades se encuentra en las estructurales criminales. No solo es un ingreso, sino también un sentido de pertenencia y poder. Donde el Estado no llega, llega el narco. La guerra contra las drogas no ha reducido esta brecha, la ha profundizado. Mientras se fumigan cultivos sin ofrecer alternativas reales, se criminalizan a los campesinos, pero se protege a los lavadores de cuello blanco en las ciudades. Los grandes beneficiarios del negocio nunca han sido los productores, sino que también controlan la cadena desde arriba. Y la desigualdad ha permitido que el narcotráfico reclute, compre y gobierne. Y el sistema político, lejos de corregir estas fallas, muchas veces ha perpetuado sin una reforma social real, que distribuya la tierra, garantice derechos y rompa los siglos de exclusión. El narcotráfico seguirá siendo una alternativa para millones de personas. La violencia y el control territorial. El costo ha sido enorme: masacres, desplazamientos forzados y asesinato sistemático de líderes sociales son parte del rastro de seguimiento que ha dejado el narcotráfico. Hoy, grupos como el Clan del Golfo, disidencias de las FARC y otras estructuras armadas se disputan rutas, municipios y hasta alcaldías completas. La coca no solo se produce, también se impone a sangre y fuego. Política fiscal y el acuerdo de paz, la factura de una promesa histórica. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos, en el año 2010 a 2018, la política fiscal se convirtió en una herramienta clave para financiar la implementación del acuerdo de paz firmado con las FARC en el año 2016. Este ambicioso proyecto requería recursos significativos para programas de desarrollo rural, reparación a víctimas y reintegración a excombatientes. Para cubrir estos costos, el gobierno aprobó 4 reformas tributarias, incluyendo la Ley 1430 del 2010, que buscaba aumentar la recaudación y mantener la estabilidad fiscal. Sin embargo, estas medidas también generaron críticas por su impacto en la clase media y los sectores populares. Al medio tiempo, se mantenían excepciones para grandes empresas y capitales. A pesar de los esfuerzos fiscales, la implementación del acuerdo enfrentó desafíos financieros exacerbados por la caída de los precios del petróleo y la economía rural robusta que limitaba a la base tributaria. Además, falta de transparencia en el uso de los recursos destinados a la paz generó desconfianza y cuestionamiento sobre la eficacia del gasto público. En este contexto, el narcotráfico continuó siendo una fuente de ingresos paralela, financiando actividades ilegales y sofocando los esfuerzos del Estado para consolidar la paz y la equidad fiscal. La coexistencia de una economía formal debilitada y una economía ilegal fortalecida evidenció las limitaciones de la política fiscal en un país marcado por la desigualdad y la corrupción. Cultura narco, el nuevo ideal. Mientras tanto, la cultura narco se ha normalizado. El ser traqueto ya no es un insulto, es un estilo de vida que muchos admiran. Lujos, armas, mujeres, carros y poder son demostrados como inspiración en redes sociales, series y música. Jóvenes que antes soñaban con ser ingenieros hoy sueñan con ser Pablo Escobar. Narcoestado. Y entonces surge la gran pregunta inevitable: ¿Colombia es un narcoestado? ¿Qué pasa cuando el crimen no solo contamina, sino que también manda? Cuando la justicia es parcial, las instituciones están infiltradas y los medios manipulados. El Estado de Derecho se convierte en una fachada. El narcotráfico ya no es solo un negocio, es una estructura paralela de poder. En conclusión, ¿hay salida?
La salida no está solamente en la erradicación de cultivos ilícitos o en más helicópteros armados. El problema no es únicamente la coca, es la desigualdad, la falta de oportunidades y la corrupción institucional. Mientras no haya una reforma rural profunda, mientras no se garantice justicia real y educación digna, el siglo se seguirá repitiendo. Colombia hoy se encuentra frente a un punto de quiebre, resistir o rendirse ante el narco.